Dos. Hola, somos de la Universidad Técnica de Quevedo, en la Facultad de Ciencias Empresariales, la carrera de Contabilidad y Auditoría. El tema de hoy es casos de fraude. Los integrantes es el compañero Payo Tubareizo, Romero Rosa Lady, Sara Yamona Estalia y mi persona Arevalo Peralta Braya. Como primer punto, mi compañero. Bueno, el tema en sí, como mencionó mi compañero, va a ser el fraude financiero. Entonces, voy a darles una pequeña introducción de qué es el fraude financiero y cuáles son los tipos de fraudes. Según Mendoza Crespo, en el 2009 menciona que el fraude financiero se refiere a cualquier actividad engañosa que tiene como objetivo obtener un beneficio económico indebido a expensas de otra persona o otra entidad. Este tipo de fraude puede manifestarse de formas diversas y en diferentes contextos. En sí, existen varios tipos de fraude, como es el fraude contable, que esta es la manipulación de los estados financieros. De ahí están las estafas de inversión. Estas son promesas de altos rendimientos en inversiones que son de realidad de esquema Ponzi o piramidales. Además está el fraude de tarjetas de crédito, que ese es el uso no autorizado de la información en las tarjetas de crédito para realizar compras. Otra más es el robo de identidad, que es un uso indebido de la información personal de alguien para acceder a cuentas bancarias o realizar transacciones fraudulentas. Y ya por último tenemos el fraude hipotecario, que esta es la presentación de la información falsa para obtener un préstamo hipotecario. Seguido de esto se va a mencionar 5 casos de fraudes financieros, como es el primer caso. Bueno, en el primer caso tenemos el fraude de la Polar del 2011. Una de las principales cadenas de retail de Chile se destapó en 2011. La empresa había manipulado sus estados financieros durante años, ocultando la verdadera situación financiera a los inversionistas y a las autoridades. El fraude consistió en la reestructuración de deudas de los clientes de manera unilateral y sin consentimiento. Los clientes fueron engañados, ya que las deudas eran reestructuradas con tasas de interés más altas y en algunos casos las nuevas condiciones ni siquiera eran informadas a los consumidores. El impacto de este fraude resultó en que la empresa tuvo una disminución de lo que es la credibilidad de esta, ya que los principales afectados fueron los consumidores. El resultado legal, pues la justicia condenó a varios ejecutivos a penas de prisión, aunque algunos recibieron penas menos severas debido a los acuerdos de colaboración. El caso también resultó en un proceso de reestructuración interna en la Polar, ya que tuvo que revisar su modelo de negocio y adoptar sus prácticas comerciales. Además, el fraude aceleró la reforma en las regulaciones sobre créditos al consumo en Chile. Como segundo caso, tenemos el fraude en Clínica Las Condes. En 2019 se destapó un escándalo de fraude en Clínica Las Condes, uno de los centros de salud más prestigiosos de Chile. Se descubrió una red de empleados de la clínica que estaba involucrada en una serie de prácticas fraudulentas. Esta red manipulaba las cuentas de los pacientes para cobrar servicios médicos que no se presentaban o inflar los costos de los procedimientos. El fraude afectó a las finanzas de la clínica, que afrontó investigaciones y acciones legales, además de tener que tomar medidas correctivas internas. El escándalo también impulsó un debate sobre las regulaciones del sector privado de la salud de Chile. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el resultado legal fue menos severo en comparación con otros fraudes de alto perfil. Algunos de los responsables fueron procesados, pero la clínica en general no sufrió sanciones económicas directas significativas a nivel institucional. A continuación, mi compañera con el tercer caso. Caso 3. La quiebra del Banco Crédito United. El fraude del banco fue uno de los más debidos, graves y altos ejecutivos en el noviembre de 1993. Oficiales del Ministerio de Economía, Finanzas e Industrias de Francia anunciaron la destitución de Jean Yves Albert, el director general del banco más grande de ese país, el Crédito Binal. El fraude y la mala gestión en crédito tuvieron un impacto devastador tanto en el banco como en el sistema financiero europeo. La crisis de liquidez del banco obligó al gobierno francés a intervenir
y nacionalitario para evitar un colapso más amplio del sistema bancario. En 1993, el gobierno francés asumió el control del banco para garantizar su estabilidad. Este proceso judicial fue largo y complejo, y a muchas de las personas implicadas en la crisis lograron acuerdos fuera de los tribunales o fueron exonerados por falta de pruebas concluyentes. Sin embargo, el banco fue multado por varias ocasiones y se tomó la decisión de vender sus activos a bajo control estatal en 1999. El Crédito Lyonnais fue finalmente fusionado con el Banco Público Francés, Banque Nationale de París, formando el Banco BNP Paribas, que aún existe hoy en día. El cuarto caso es el fraude de Bernie Madoff. El fraude descubierto en el 2008, cuando la crisis financiera global llevó a muchos inversionistas a solicitar el retiro de grandes cantidades de dinero, lo que Madoff no pudo cubrir. En ese momento, la magnitud del fraude se reveló. Se estima que Madoff defraudó a sus inversionistas por aproximadamente 65.000 millones de dólares. Durante la crisis financiera global del 2008, muchos inversionistas empezaron a preocuparse por la seguridad de sus fondos y comenzaron a intentar retirar grandes sumas de dinero de sus inversionistas. Sin embargo, debido a que Madoff no tenía los fondos reales para volver, se vio incapaz de cubrir la solicitud de retiro. El fraude de Madoff no tuvo una mejora en el sentido de que se volviera más legítimo o más eficaz, aunque su capacidad para atraer y falsificar documentos mejoró con el tiempo. El esquema de Ponzi siempre estuvo condenado al fracaso una vez que se interrumpió en el flujo de dinero nuevo. Finalmente, el fraude colapsó cuando la demanda de retiro superó la capacidad de Madoff para cubrirlos. Bueno, ya por último tenemos el caso número 5, que es de Toshiba. Este caso es un caso de fraude financiero. Fue un caso, fue un escándalo contable más significativo en la historia reciente de Japón, que se desarrolló a lo largo de un periodo de 7 años. Eso fue desde el 2008 hasta el 2014. Este escándalo implicó la manipulación sistemática de los estados financieros de la empresa, inflando sus ganancias en aproximadamente 152.000 millones de yenes, que en dólares serían 1.2 mil millones. Bueno, esto fue para cumplir con las metas financieras poco realistas impuestas por la alta dirección. En sí, este fraude salió a la luz en el 2015 tras una investigación de la Comisión de Vigilancia de la Bolsa de Valores de Japón. Esto está recopilado según Alejandro en 2018. Las prácticas fraudulentas incluyeron el registro anticipado de beneficios futuros, aplazamientos de pérdidas y gastos, inflación de precios internos. Este informe de investigación reveló que estas técnicas de implementación, debido a una cultura corporativa que priorizaba la obediencia de los superiores, así como los fallos en los controles internos y la gobernanza corporativa, según Morgan 2015. Bueno, aquí les voy a mencionar cuál fue el rol del contador en sí. El rol del contador fue muy crucial, ya que aunque no estaba exento de la controversia, los contadores junto con otros miembros del equipo financiero fueron responsables de implementar y facilitar las prácticas contables inapropiadas que llevaron a la manipulación de las ganancias, como es la manipulación de cifras, que en sí los contadores participaban en la sobreestimación de ingresos y las postergaciones de reconocimientos de pérdida. Esto implicó registrar ingresos antes de que se concretaran y mantener inventarios inflados. Luego está lo que es el incumplimiento de presiones, que en sí la cultura corporativa de Toshiba fomentaba una atmósfera donde los empleados, incluidos los contadores, sentían presión para cumplir con las metas financieras impuestas por la alta dirección.
Esta presión llevó a muchos a comprometer su ética profesional y su participación en prácticas contables fraudulentas para satisfacer la expectativa de sus superiores. Ya por último está la falta de escepticismo, que en sí durante las auditorías, los contadores y los auditores no cuestionaron adecuadamente la integridad de los estados financieros. La falta de escepticismo y rigor en el trabajo contable contribuyó a que las irregularidades pasaran desapercibidas durante años. Bueno, otros más que quisiera mencionar que sería la implicación del incumplimiento. En cambio, los contadores aquí no solo fueron actores en la creación de los informes financieros falsos, sino que también participaban en el cubrimiento de los sistemas de fraude. Esto incluyó ocultar información relevante y manipular datos para evitar las irregularidades fuera detectadas por los reguladores o auditores externos. Y ya por último tenemos el resultado final de Toshiba, que en sí, este escándalo fue devastador para la empresa, tanto en términos financieros como en su reputación. Sus consecuencias financieras fue una multa impuesta. Su sanción fue una multa del récord que fue de 7.370 millones de yenes, que son aproximadamente son 55 millones de euros por la Agencia de Servicios Financieros de Japón. La mayor sanción impuesta por el regulador del país hasta el momento. Otra consecuencia fue la pérdida histórica, que en sí la compañía reportó una pérdida récord de 550 millones de yenes, que es alrededor de 4.175 millones de euros. Es decir, fue al cierre del ejercicio fiscal que terminó en el marzo de 2016. Estas pérdidas fueron principalmente atribuibles a los costos derivados del proceso de reestructuración hasta el escándalo. Luego está la caída del valor de las acciones, que en sí las acciones de Toshiba se desplomaron casi en un 50% tras el anuncio de las pérdidas y en la revelación del fraude, lo que afectó gravemente a los inversores y a la confianza de la empresa. Ya por último están las indemnizaciones y demandas. Toshiba enfrentó demandas por un total aproximado de 178 mil millones de yenes debido a la caída en el valor de sus acciones, lo que incluyó indemnizaciones solicitadas por los bancos e inversores. Ahora las consecuencias organizacionales, que en sí fue la reestructuración corporativa, las renuncias de la alta dirección, el impacto de la cultura organizacional, que en sí el caso puso al descubierto una cultura corporativa tóxica donde prevalecía la presión para alcanzar metas financieras poco realistas. Y además la reputación y la confianza, que en sí este escándalo, como tuvo un impacto duradero en la reputación de Toshiba, tuvo una empresa confiable afectando la imagen ante los consumidores, inversores y socios comerciales. Gracias por su atención.